Antes de empezar, asegúrate de suscribirte a Historias de Lorena y activar la campana de notificaciones. No querrás perderte ni un segundo de esta historia. Nunca pensé que un simple saludo en el pasillo de mi edificio cambiaría todo lo que creía conocer sobre mi vida. Era un jueves por la tarde, uno de esos días en los que todo parece normal, con el sol cayendo entre los edificios y las luces amarillas empezando a encenderse en los apartamentos. Yo regresaba de hacer unas compras, cargando bolsas que olían a pan recién horneado y a café, y allí estaba él, mi nuevo vecino, parado frente a su puerta como si me esperara. Tenía una sonrisa que intentaba ser amable, pero había algo en sus ojos que me puso inmediatamente en alerta, aunque no sabía por qué. «Hola, vecina», dijo, y su voz era extrañamente cálida, casi familiar. «Soy Ricardo. Me mudé al 4B hace unos días». Sonreí, un poco incómoda, mientras dejaba las bolsas en el suelo. Algo en su forma de mirar me hizo sentir que sabía más de mí de lo que debía. «Hola, Ricardo. Bienvenido al edificio», respondí con naturalidad, aunque mi instinto me decía que no era buena idea confiar tan rápido. Se apoyó contra la pared, cruzando los brazos, y de repente mencionó algo que me heló. «Vi a tu esposo el otro día en el parque. ¿No es él quien siempre lleva su corbata azul?» Me quedé paralizada. Era imposible que él hubiera notado eso. Nadie del edificio se cruzaba con nosotros en el parque, y mucho menos podía recordar un detalle tan específico sobre mi esposo. Sin poder ocultarlo, mi corazón empezó a latir más rápido. Sí, es él», balbuceé, tratando de sonar casual, aunque mi voz temblaba. «¿Cómo supiste eso?» Ricardo sonrió, pero no respondió inmediatamente. Se inclinó un poco hacia mí y dijo con un tono que parecía demasiado serio para un simple comentario de vecindario. «Digamos que observo y escucho más de lo que parece». La frase quedó flotando en el aire, pesada, y yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me despedí apresuradamente, llevando las bolsas al apartamento, pero algo dentro de mí no podía dejar de pensar en lo que acababa de decir. Esa noche, mientras mi esposo revisaba unos documentos en la sala, no pude evitar mencionarle lo extraño que me había parecido mi nuevo vecino. «Ricardo, sí, me pareció un poco raro». «¿No crees?», pregunté, intentando medir su reacción. Mi esposo rió, pero no con la naturalidad que esperaba. Fue una risa corta, contenida, como si escondiera algo. «Seguro es solo un tipo curioso», dijo, encogiéndose de hombros. «No le des más vueltas». Pero yo no podía. Cada palabra de Ricardo se repetía en mi mente, y una sensación de inquietud me acompañó durante toda la noche. Me desperté varias veces, pensando en cómo alguien podría saber algo tan íntimo sobre mi esposo, sobre nosotros, sin que nadie lo contara. Los días siguientes, Ricardo comenzó a aparecer más seguido. Siempre encontraba la manera de mencionar detalles precisos sobre nuestra rutina. «Vi que tu esposo siempre toma café a las 8. Anoche lo vi salir con su chaqueta negra, y cada vez que hablaba, un nudo se formaba en mi estómago». No era solo curiosidad, había una intensidad en su mirada que me decía que sabía cosas que no debía. Si estás intrigado por lo que voy a descubrir, no olvides suscribirte a Historias de Lorena y darle like, así podrás acompañarme hasta el final de esta historia. Una tarde, mientras mi esposo estaba en el trabajo, Ricardo se acercó al apartamento y tocó la puerta. Lo miré abrirse paso con naturalidad, como si fuéramos viejos amigos, y mi corazón comenzó a golpearme contra el pecho. «Necesito preguntarte algo», comenzó, con la voz baja, casi conspirativa. «Sobre tu esposo». Mi instinto gritaba que cerrara la puerta, que no dejara que entrara. Pero una parte de mí no podía dejar de escuchar. «¿Qué quieres saber?», pregunté, tratando de mantener la calma. Él respiró hondo y dijo algo que me dejó sin aire. «No es algo que él quiera que tú sepas, pero yo lo vi. Lo vi instalar cámaras en tu propia casa». El mundo se detuvo por un segundo. Las bolsas que había dejado en el suelo cayeron de mis manos, haciendo un ruido sordo contra el piso de madera. Mi mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué estás diciendo?», balbuceé, mi voz temblando. Eso es imposible». Ricardo negó con la cabeza, con una seriedad que hizo que todo mi cuerpo se tensara. «Lo vi con mis propios ojos. Tu esposo te estaba observando. No sé por qué, pero lo estaba haciendo». Mi respiración se aceleró, y de repente todo lo que creía seguro en mi vida se desplomó en segundos. Cada recuerdo,
cada gesto, cada palabra de mi esposo, ¿era mentira? No olvides seguir viendo Historias de Lorena, porque lo que voy a descubrir después de esto es algo que nadie debería vivir. El frío del miedo me recorrió la espalda. Mi apartamento ya no era un refugio. De pronto, me sentía atrapada, vigilada. Y lo peor, era que no sabía cuánto tiempo llevaba ocurriendo ni que había grabado mi propio esposo. La tensión creció cuando Ricardo se inclinó más cerca y, en un susurro que apenas llegaba a mis oídos, dijo algo que me heló aún más. Hay más de lo que puedes imaginar. Si quieres saber toda la verdad, tienes que seguirme. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que me iba a reventar el pecho. Sabía que este era solo el comienzo de algo mucho más oscuro y perturbador de lo que jamás habría podido imaginar. Suscríbete a Historias de Lorena ahora, y acompáñame en esta historia que apenas comienza. Porque lo que voy a descubrir a continuación, cambiará todo lo que creía saber sobre mi esposo. Antes de comenzar, suscríbete a Historias de Lorena y activa la campana de notificaciones. Esta historia apenas empieza, y no querrás perder detalle. Esa noche, después de la visita de Ricardo, me senté en el sofá del salón con las manos temblorosas, repasando cada palabra que había dicho. Las imágenes de mi esposo colocando cámaras en nuestra propia casa se mezclaban con recuerdos cotidianos que ahora parecían sospechosos. La sonrisa tranquila mientras entraba al baño, los abrazos que parecían más calculados que sinceros, y sus miradas fugaces hacia mí cuando pensaba que no lo veía. Me levanté y caminé hacia la ventana del apartamento. Afuera, las luces del edificio vecino parpadeaban, reflejándose en el pavimento mojado por la lluvia de la tarde. Cada sombra parecía alargarse, acechante, como si quisiera decirme que todo estaba mal, que había algo que aún no comprendía del todo. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero un peso en el pecho me impedía hacerlo. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba pruebas, necesitaba entender qué estaba pasando. Tomé el teléfono y llamé a mi hermana, mi confidente desde siempre, sin contarle todo, solo lo suficiente para alertarla. No sé cómo explicarlo, dije, tratando de que mi voz sonara firme. Pero creo que mi esposo, que me está vigilando. Su silencio al otro lado de la línea me hizo sentir aún más sola. Lorena, eso es grave. ¿Estás segura? Preguntó finalmente. Sí, y tengo un vecino que dice haberlo visto instalar cámaras en mi casa. No sé qué hacer, susurré, con lágrimas acumulándose en los ojos. Mi hermana respiró hondo y luego dijo: tienes que documentarlo todo. Fotos, notas, cualquier cosa que puedas encontrar. Y, por favor, no hables de esto con él hasta que tengas pruebas. Colgué, con la sensación de que cada segundo contaba. Esa misma noche revisé cada rincón de mi apartamento, moviendo muebles, revisando enchufes, detectando cualquier cosa fuera de lo común. Nada parecía extraño, al menos a simple vista. Pero mi intuición me decía que algo estaba allí, escondido, vigilándome silenciosamente. Si quieres seguir esta historia y descubrir lo que encontré, suscríbete a Historias de Lorena y deja tu like. Lo que viene te dejará sin aliento. Al día siguiente, decidí enfrentar a Ricardo. Lo encontré en el pasillo, como siempre, con esa sonrisa que ahora me resultaba inquietante. Necesito que me lleves a donde viste las cámaras, dije con firmeza, intentando ocultar el miedo. Por favor. Él asintió, y sus ojos brillaron con una mezcla de complicidad y secreto. Sígueme, dijo. Pero no podemos hacer ruido. Esto no es algo que él querría que supieras tan rápido. Caminamos en silencio por el edificio, bajando las escaleras hasta el sótano y luego rodeando el perímetro del apartamento. Cada paso que daba hacía que mi corazón golpeara con fuerza. El miedo era casi tangible, un filo cortante que me recorría de pies a cabeza. Finalmente, llegamos a un pequeño armario en la pared trasera de nuestro pasillo. Ricardo señaló hacia un discreto agujero, apenas visible si uno no sabía dónde mirar. Ahí, susurró. Esto es lo que tu esposo no quería que vieras. Me acerqué lentamente y, para mi horror, vi un pequeño dispositivo oculto entre los cables eléctricos. No era solo una cámara común, parecía diseñada para pasar desapercibida, con micrófono incluido, apuntando directamente hacia la sala. La sangre me palpitaba en las sienes mientras tocaba el dispositivo con cuidado. La idea de que cada conversación, cada momento de mi vida privada, hubiera sido grabado me hizo sentir que el piso se desvanecía bajo mis pies. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí?
Pregunté, la voz apenas un hilo de sonido. Ricardo bajó la mirada, y su expresión era grave. No puedo decirte exactamente, pero lo suficiente para que haya captado todo. No solo tu vida, sino la de cualquiera que entre aquí. Mi estómago se revolvió. Cada visita de amigos, cada discusión con mi esposo, cada momento que creía seguro en mi hogar, había sido observado. Y el hecho de que Ricardo lo supiera antes que yo me hacía sentir que estaba completamente desprotegida. Volví al apartamento con la cámara en la mano, tratando de mantener la compostura. Mi esposo aún no había llegado, y cada sonido de la puerta de entrada hacía que me sobresaltara. Cada sombra parecía moverse con vida propia, como si también estuviera vigilándome. Pasé horas investigando el dispositivo, buscando marcas, números de serie, cualquier pista sobre su origen. Cada descubrimiento aumentaba mi angustia. El dispositivo estaba conectado a un servidor externo, lo que significaba que alguien más podía estar viendo, escuchando, recopilando información. La idea me hizo sentir un frío helado en la columna vertebral. Si estás sintiendo el mismo miedo que yo, no olvides suscribirte a Historias de Lorena y activar la campana. Esta historia apenas empieza, y lo que viene te dejará en shock. Esa noche, mientras revisaba nuevamente las bolsas de compras y trataba de organizar mis pensamientos, escuché un ruido extraño proveniente del pasillo. Era un leve golpeteo, casi como si alguien caminara descalzo, acercándose lentamente hacia la puerta del apartamento. El corazón me dio un vuelco. ¿Ricardo? Susurré, pero no hubo respuesta. El ruido se detuvo, y luego escuché un clic. El mismo clic que había escuchado durante años, sin saber que era mi esposo manipulando algo, grabando algo, observándome. Sentí que me faltaba el aire. Mi mirada se fijó en la cámara que sostenía, y comprendí algo que me heló por completo. Si él había instalado una cámara más, es muy probable que hubiera otras. Mi esposo había construido un laberinto de vigilancia dentro de nuestro propio hogar. Cada habitación, cada conversación, cada gesto, todo había sido un espectáculo privado para él. El miedo me invadió por completo. Cada recuerdo feliz, cada risa compartida, cada abrazo que creía sincero, ahora eran fragmentos de una mentira calculada. Y mientras sostenía la cámara, escuché un susurro detrás de mí, apenas perceptible. No sabes la mitad de lo que has visto. Giré la cabeza, y no había nadie. Pero la sensación de que alguien me estaba observando era más intensa que nunca. No olvides seguir Historias de Lorena hasta el final de esta historia, porque lo que voy a descubrir después cambiará todo lo que creía saber sobre mi esposo, mi vida y la seguridad dentro de mi propio hogar. El silencio del apartamento era absoluto. Solo el sonido de mi respiración y el tic-tac del reloj marcaban el paso del tiempo. Y en medio de ese silencio, supe algo con certeza: nada volvería a ser igual. Mi vida, mi hogar y mi confianza habían sido destruidos en cuestión de días. Y lo peor es que aún no sabía quién más estaba involucrado. Esa noche, después de descubrir la cámara que Ricardo me había mostrado, no pude dormir. Cada sombra en el apartamento parecía moverse, cada sonido, por mínimo que fuera, me hacía saltar. Mis pensamientos giraban sin control. ¿Hasta qué punto mi esposo me había espiado? Había grabado conversaciones íntimas, momentos familiares, secretos que jamás deberían haber salido de nuestro hogar. Decidí que necesitaba pruebas más contundentes. No podía simplemente confiar en las palabras de Ricardo. Necesitaba ver con mis propios ojos la magnitud de lo que había ocurrido. Con las manos temblorosas, saqué mi computadora y comencé a investigar la cámara. Cada cable, cada pequeño interruptor parecía tener un propósito oculto. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba conexiones, servidores, cualquier rastro de donde habían ido a parar las grabaciones. Y entonces lo encontré, un archivo comprimido, oculto en un directorio que parecía no tener sentido. Lo abrí con miedo y mis ojos se llenaron de horror. No eran solo grabaciones de nuestro apartamento. Había videos de otras habitaciones, de amigos que habían venido a visitarnos, incluso de mis reuniones familiares. Cada imagen era una invasión directa, meticulosamente planificada. Si estás siguiendo esta historia, no olvides suscribirte a Historias de Lorena y activar la campana. Lo que sigue es demasiado perturbador para ignorarlo. Al día siguiente, mi mente estaba en constante alerta. Cada vez que el timbre sonaba, saltaba. Cada sonido en el pasillo me hacía girar la cabeza. Sabía que mi esposo podía estar cerca,
pero no podía confrontarlo sin pruebas. Ricardo se había ofrecido a ayudarme, pero incluso él parecía nervioso. Había algo más profundo, algo que ni él mismo había querido contarme todavía. Lorena, dijo Ricardo, bajando la voz mientras nos encontrábamos en la entrada del edificio. Hay algo que debes saber antes de hacer cualquier movimiento. Esto es más grande de lo que imaginas. ¿Más grande? Pregunté, el miedo apretándome la garganta. ¿Qué quieres decir? Él miró a ambos lados, asegurándose de que nadie nos escuchara, y luego susurró. No solo tu esposo ha estado vigilándote. Hay alguien más. Alguien que tiene acceso a estas grabaciones desde fuera. Mis piernas se debilitaron. La idea de que alguien desconocido hubiera estado observando cada momento de mi vida me hizo sentir que el aire desaparecía de la habitación. ¿Quién? Pregunté, mi voz apenas audible. Ricardo negó con la cabeza. No lo sé con certeza, pero puedo rastrear parte de la señal. Si quieres, podemos intentar descubrir quién está detrás de todo esto. Acepté sin dudarlo. Sabía que no podía seguir viviendo en un apartamento donde cada movimiento podía ser monitoreado. La sensación de violación era insoportable, y algo dentro de mí me decía que si no actuaba pronto, las consecuencias serían irreversibles. Pasamos horas rastreando los cables y las señales de la cámara, descendiendo al sótano del edificio y revisando cada rincón que pudiera haber servido como punto de vigilancia. Cada descubrimiento hacía que mi corazón se acelerara aún más. Cables que llevaban a apartamentos vacíos, dispositivos escondidos en luminarias, microcámaras en puntos estratégicos de los pasillos. Mi esposo no estaba solo en su vigilancia. Alguien había colaborado o al menos se había beneficiado de todo esto. Si quieres descubrir quién más estaba involucrado, suscríbete a Historias de Lorena y deja tu like. Lo que voy a mostrarte a continuación cambiará tu percepción de la confianza para siempre. Finalmente, después de horas de búsqueda, encontramos una tarjeta SD escondida dentro de un detector de humo falso en nuestro propio apartamento. Ricardo la sacó con cuidado y me la entregó. Al insertarla en la computadora, los videos comenzaron a reproducirse. Cada escena me dejaba helada. Mi esposo, manipulando los dispositivos, hablando con alguien a través de mensajes cifrados, reuniones familiares grabadas sin que nadie lo supiera, y lo peor, conversaciones privadas de amigos, vecinos, incluso de personas que yo creía que jamás podrían haber sido parte de esto. Un video en particular me dejó sin aliento. Mostraba a mi esposo entrando en mi habitación mientras yo dormía. La cámara estaba colocada de manera que capturaba cada detalle, cada gesto, cada momento vulnerable. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. La traición era absoluta. Cada abrazo, cada palabra dulce, cada mirada, todo había sido una fachada cuidadosamente construida. Dios, susurré, sintiendo que el aire me faltaba. Esto es inhumano. Ricardo me miró, con una gravedad que nunca había visto en él. Y esto es solo la punta del iceberg. Hay más. Mucho más. Su voz temblaba levemente. Alguien ha estado recolectando todo esto desde hace años. No solo tu esposo. Y lo que grabaron podría destruir no solo tu vida, sino la de muchas personas que conoces. El pánico me invadió por completo. Cada segundo que pasaba me sentía más atrapada, más vigilada. Miré alrededor de la habitación. La sensación de que alguien podía estar observándome desde otra parte se hizo insoportable. No podía confiar en nadie. Ni siquiera en mi propia mente. Suscríbete a Historias de Lorena ahora, y acompáñame hasta el final, porque lo que voy a descubrir a continuación podría cambiar tu manera de ver a todos a tu alrededor. Esa noche, decidí confrontar a mi esposo. No podía esperar más. Tenía que saber la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Esperé hasta que regresó del trabajo, cada segundo aumentando la tensión. Cuando entró, lo miré directamente a los ojos. Sé todo, dije, mi voz temblando. Las cámaras, los videos, todo. Él me miró fijamente, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. Pero no era miedo por mí, era miedo de ser descubierto. Lorena, dijo, con una calma que me puso los pelos de punta. No entiendes todo aún. Hay cosas que no sabrás hasta que sea demasiado tarde. Mi respiración se detuvo. Cada palabra que decía era un enigma, un aviso que no comprendía del todo. La sensación de peligro,
de que algo mucho más grande estaba ocurriendo, me hizo retroceder un paso. Esa noche no dormí. Cada ruido, cada sombra, cada pequeño movimiento en el apartamento me hacía saltar. Sabía que lo peor aún no había llegado. Que la verdad completa, la parte más oscura de todo esto, todavía estaba por revelarse. No olvides suscribirte a Historias de Lorena y activar la campana. La parte 4 será impactante y revelará secretos que nadie debería conocer. No podrás dejar de mirar. Mientras miraba las paredes de mi apartamento, ahora transformadas en testigos silenciosos de la traición, comprendía algo con claridad. Mi vida nunca volvería a ser la misma. La confianza estaba rota, la seguridad desaparecida, y el miedo se había convertido en mi sombra constante. Y lo peor, aún no sabía quién más estaba involucrado. La noche en que confronté a mi esposo no terminó con respuestas, sino con más preguntas y un miedo que no me abandonaría jamás. Desde entonces, cada instante de mi vida se volvió un laberinto de sospechas y paranoia. No podía encender la televisión, no podía abrir la puerta sin mirar primero a todos los rincones, y cada vez que el timbre sonaba, un escalofrío me recorría la espalda. Sabía que alguien me observaba, aunque ya no estaba segura de quién. Ricardo había desaparecido durante el día, dejando solo un mensaje. No confíes en nadie, y mantente alerta. Estoy rastreando más señales, pero esto es más grande de lo que imaginamos. Sus palabras retumbaban en mi mente mientras caminaba por la sala. Miré la cámara que había encontrado, el pequeño dispositivo que había revelado la traición de mi esposo. Lo sostuve en mis manos, sintiendo el frío del metal y la dureza de la realidad. Mi vida había sido registrada, cada gesto, cada conversación, cada instante privado. No sabía si llorar o gritar. Mis emociones eran un torbellino imposible de controlar. Me senté en el sofá, las manos temblando, y pensé en mi familia, en mis amigos. ¿Alguno de ellos podría estar implicado en esto? La idea de que mi esposo no actuara solo se volvió cada vez más aterradora. Si estás siguiendo esta historia, asegúrate de suscribirte a Historias de Lorena y dejar tu like. Lo que voy a descubrir a continuación es algo que nadie debería vivir. Pasaron los días, y cada momento fuera del apartamento se volvió peligroso. Sentía que me observaban incluso cuando estaba en la calle. Cada rostro desconocido se transformaba en una amenaza, y cada llamada telefónica era un recordatorio de que alguien sabía demasiado. Intenté hablar con mi esposo nuevamente, pero él evitaba mis preguntas con evasivas, con sonrisas que ahora me parecían burlonas y frías. Una tarde, mientras revisaba nuevamente los dispositivos electrónicos del apartamento, noté algo extraño. Un patrón en las cámaras y en los cables que no habíamos detectado antes. Algunos dispositivos estaban conectados a servidores externos que no reconocíamos, y cada conexión estaba cifrada de manera que era casi imposible rastrearla sin la ayuda de alguien con conocimientos avanzados. Decidí que necesitaba ayuda. No podía enfrentar esto sola. Volví a llamar a Ricardo, pero no respondió. Lo busqué en el pasillo, en su apartamento, y nada. Había desaparecido, dejándome sola con la sensación de que cada segundo contaba y de que algo estaba a punto de ocurrir. Si quieres descubrir qué haré a continuación, no olvides suscribirte a Historias de Lorena y activar la campana. Lo que viene es mucho más oscuro y peligroso. Esa noche, mientras mi esposo dormía, revisé los dispositivos de seguridad una vez más. Fue entonces cuando lo vi, una nueva cámara, instalada en un lugar que nunca habíamos revisado, apuntando directamente hacia la sala y hacia la entrada principal. No podía creerlo. Pensé que habíamos descubierto todo, pero claramente no era así. Alguien seguía un paso adelante, alguien que conocía cada movimiento mío y que estaba dispuesto a mantenerme bajo vigilancia. Intenté rastrear la señal, pero esta vez fue diferente. La conexión parecía provenir de fuera del edificio, de un lugar desconocido. El miedo se convirtió en pánico. Cada sonido, cada sombra, cada crujido en el apartamento me hacía temblar. Sentía que estaba siendo atrapada en una red invisible de control y vigilancia. Decidí salir. Necesitaba aire, necesitaba pensar sin sentir que alguien me observaba desde cada rincón. Caminé por las calles desiertas del vecindario, intentando mantener la calma, pero cada persona que pasaba parecía mirarme con más intensidad de la normal. Sabía que era paranoia, pero no podía evitarlo. Estaba siendo perseguida, y lo sabía. Al regresar al apartamento, encontré una nota deslizada bajo la puerta. Mi corazón se detuvo.
La letra era desconocida, elegante, pero con un filo de amenaza. Sabemos lo que sabes. No intentes huir. Todo está bajo control. El papel temblaba en mis manos. Cada palabra era un recordatorio de que no estaba sola, que alguien manipulaba cada detalle de mi vida, y que mi esposo no era el único involucrado. Todo lo que creía seguro se había derrumbado. Si estás sintiendo la tensión tanto como yo, suscríbete a Historias de Lorena y activa la campana. La historia aún no termina, y lo que estoy por descubrir pondrá en riesgo mucho más que mi vida. Pasaron los días, y con cada hora que pasaba, la paranoia se intensificaba. Cada sonido del edificio me hacía girar la cabeza, cada mensaje de texto desconocido me hacía saltar. Las paredes de mi apartamento se sentían como jaulas invisibles. Sabía que alguien estaba vigilando, pero ya no estaba segura de cómo, ni desde dónde. Finalmente, decidí hacer algo que jamás hubiera imaginado, seguir una pista que me llevara a descubrir quién más estaba involucrado. Ricardo había mencionado que había alguien más detrás de todo esto, pero él parecía demasiado preocupado para darme detalles. Sabía que la verdad estaba allí, esperando, y que si no la encontraba, todo lo que había descubierto hasta ahora no serviría de nada. Mientras preparaba todo para investigar esa nueva pista, escuché un ruido detrás de mí, un crujido en el piso de madera que no provenía del apartamento. Me giré lentamente, conteniendo la respiración, y por un instante vi una sombra moverse rápidamente hacia la puerta del balcón. La adrenalina me recorrió entera. Sabía que no estaba sola. Alguien había entrado, o estaba a punto de hacerlo. Mi corazón latía con fuerza mientras mis pensamientos giraban sin control. Cada paso, cada decisión, cada movimiento estaba cargado de riesgo. Y la pregunta que ahora me consumía era, ¿quién estaba realmente detrás de todo esto? Mi esposo, Ricardo. ¿Alguien más? Suscríbete a Historias de Lorena y activa la campana. La próxima parte revelará secretos que nadie debería conocer, y podría cambiarlo todo. Mientras me acercaba al balcón, la sombra desapareció. Solo quedaba el eco de mis propios pasos y el latido ensordecedor de mi corazón. Sabía algo con certeza, la historia apenas comenzaba, y lo que descubriera a continuación definiría no solo mi vida, sino también la seguridad de todos los que me rodeaban. Y lo peor, era que aún no había visto la mitad de la verdad. Antes de que termine esta historia, suscríbete a Historias de Lorena y activa la campana de notificaciones. Lo que estoy a punto de contarte helará la sangre y marcará cada segundo de esta historia. El aire en mi apartamento se sentía más pesado que nunca. Cada sombra parecía más oscura, cada sonido más amenazante. La última semana me había dejado exhausta, rastreando cámaras, siguiendo pistas, hablando con Ricardo y tratando de reconstruir todo lo que mi esposo había planeado. Sin embargo, la sensación de estar vigilada no desaparecía. Al contrario, se intensificaba. Cada rincón de mi hogar parecía un testigo silencioso de mi miedo, de mi traición. Decidí que había llegado el momento de confrontar la verdad de una vez por todas. No podía seguir viviendo con la incertidumbre, con el terror constante de no saber quién más sabía de mi vida. Tenía que descubrir todo antes de que fuera demasiado tarde. Primero revisé todos los dispositivos que habíamos encontrado. Cada cámara, cada micrófono, cada cable conectaba con un servidor diferente. Mi esposo no solo había estado vigilándome, había construido una red de espionaje sofisticada, con acceso remoto, grabando a familiares, amigos y cualquier persona que pasara por mi vida. Era aterrador pensar en la cantidad de información que alguien podía haber recopilado. Si quieres descubrir la verdad completa, suscríbete a Historias de Lorena y deja tu like. Lo que viene es la conclusión de esta historia que cambió mi vida para siempre. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones, escuché un leve clic proveniente de la sala. Mi corazón se detuvo. Cada fibra de mi ser me decía que alguien estaba allí. Lentamente, giré la cabeza y vi a Ricardo parado en la puerta. Su expresión era grave, más seria que nunca. «Lorena», dijo, con voz baja y firme. «Tenemos que irnos ahora. No es seguro quedarnos aquí». «¿Por qué?», pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. «Lo tenemos todo. Tenemos pruebas». Él negó con la cabeza. «No entiendes. Esto es más grande de lo que pensábamos. Tu esposo no estaba solo. Hay personas, fuera de este edificio, que saben exactamente lo que hacemos. Si nos quedamos, podrían atraparnos».
Mi mente se nubló con terror y confusión. Todo lo que habíamos descubierto parecía insignificante frente a algo mucho más grande, mucho más oscuro. Sabía que no podía confiar en nadie más que en mí misma y en Ricardo, pero incluso su presencia me generaba una tensión que no podía explicar. Decidí que teníamos que confrontar a mi esposo directamente. Era el momento de que la verdad saliera a la luz. Esperamos a que él regresara del trabajo. Cada segundo de espera me parecía eterno. Mi cuerpo estaba en tensión, mis manos sudaban, y cada sonido en el apartamento se amplificaba en mi mente. Cuando entró, lo miré fijamente. Sus ojos se encontraron con los míos, pero esta vez no había evasivas, no había sonrisas calculadas. Había miedo, y un destello de reconocimiento de que había sido descubierto. Sé todo, dije, sosteniendo la cámara y los dispositivos en mis manos. Las grabaciones, las cámaras, todo. Mi esposo permaneció en silencio por un instante que se sintió como una eternidad. Luego, con una calma que me aterrorizó, comenzó a hablar. «No creías que todo esto era solo por curiosidad, ¿verdad?», susurró. «Hay razones que no entenderías. No se trata solo de vigilarte a ti. Se trata de proteger a algo más grande». «¿Proteger?», pregunté incrédula. «¿Mi privacidad? ¿Mi vida?». «No», dijo con voz grave. «Es tu seguridad, y la de todos los que conoces». Su mirada se tornó sombría. «Pero hay quienes no querrán que lo sepas. Y ahora que lo sabes, estás en peligro». El pánico me recorrió el cuerpo. Cada palabra que decía era como un veneno que se mezclaba con mi miedo. Comprendí que esto no era simplemente una traición con cámaras. Era parte de algo mucho más grande, algo que involucraba a personas que ni siquiera podía imaginar. Decidí que no podía quedarme. No podía esperar a que la verdad se revelara sola. Tomé los dispositivos y, junto con Ricardo, comenzamos a rastrear el servidor externo que había recibido todas las grabaciones. Cada conexión nos acercaba más a la fuente, pero también aumentaba la sensación de riesgo. Cada segundo contaba, y sabíamos que alguien nos vigilaba. Finalmente, después de horas de rastreo y múltiples bloqueos de seguridad, llegamos a un punto crítico, un servidor oculto en una ubicación remota, protegido por capas de cifrado y contraseñas que solo alguien con conocimientos avanzados podía descifrar. Mi corazón latía con fuerza mientras Ricardo trabajaba para abrirlo. Si estás siguiendo esta historia, suscríbete a Historias de Lorena y deja tu like. Lo que descubriré a continuación es lo más aterrador de toda la historia. El servidor finalmente se abrió, y las grabaciones comenzaron a descargarse. Lo que vi me dejó helada. No solo había grabaciones de mi vida y la de mi familia, sino también de mi vecindario, de edificios vecinos, incluso de personas que nunca imaginé que alguien querría observar. Era un entramado de espionaje que iba mucho más allá de mi esposo. Él había sido solo una pieza en un juego mucho más oscuro. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué querían lograr? ¿Y por qué yo? Cada descubrimiento me hacía sentir que la red de vigilancia estaba viva, que podía atraparme en cualquier momento. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Giré rápidamente y vi que la puerta de la entrada se movía lentamente, como si alguien la hubiera empujado sin abrirla completamente. Mi respiración se detuvo. Todo en mí gritaba peligro. Ricardo se acercó y susurró. «No estamos solos. Están aquí». La tensión se volvió insoportable. Cada segundo era un riesgo. Mi apartamento, que antes había sido un refugio, ahora era una trampa, y no sabía si alguien dentro estaba aliado con nosotros o era parte de la red de vigilancia. Mi esposo permanecía en silencio, observándonos, y por primera vez sentí que no sabía nada de él. Todo lo que creía entender sobre su intención y sus motivos se había vuelto un misterio. Suscríbete a Historias de Lorena y activa la campana. La historia termina aquí, pero las consecuencias apenas comienzan. Lo que descubrí cambiará mi vida para siempre. Mientras miraba los dispositivos, las grabaciones y a mi esposo, comprendí algo con claridad. La verdad completa estaba a punto de revelarse, y lo que viniera después definiría mi futuro, mi seguridad y mi confianza en todos los que me rodeaban. Mi vida ya no volvería a ser la misma. Y aunque la historia termina aquí, la amenaza, el miedo y los secretos que rodean todo lo que creía conocer, todavía estaban presentes.